Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos en este cuarto y último encuentro del ciclo Mercosur 30 años, organizado por la sección de Derecho de la Integración de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, bajo la dirección de la profesora doctora Silvina Barón Noll. En esta ocasión, el panel sobre el tema Mercosur y derechos humanos estará integrado por el doctor Marcelo Truco, la doctora Ariela Peralta y el doctor José Antonio Musa. Antes de cederle la palabra a nuestra directora de la sección, vamos a hacer dos anuncios. El primero está relacionado con la grabación de los encuentros anteriores y de este que estará disponible a partir de este próximo lunes en nuestra página web de AADI. No obstante, les haremos llegar un mensaje vía mail para que todos puedan acceder fácilmente. Segundo, queremos comentarles que todas las dudas, comentarios, consultas o preguntas a nuestros panelistas pueden ser dirigidas vía chat a Eduardo Tagliani o a mi chat, que vamos a estar a cargo de la moderación, y serán leídas al finalizar las tres participaciones. Ahora sí, le cedo la palabra a la doctora Silvina Barón Noll. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Georgina. Muy buenas tardes a todos quienes nos están hoy acompañando en el último y cuarto encuentro de este ciclo organizado desde la sección Derecho de la Integración que comenzó allá por el mes de julio. Realmente nos congratula, nos llena de alegría el compromiso con que se asumió este ciclo y la posibilidad que hemos tenido en un año tan importante para el bloque representativo en sus 30 años, pero además por todas las vicisitudes que viene atravesando el Mercosur, poder analizarlo desde distintas facetas, poder analizarlo integralmente, donde pusimos en foco o pusimos en valor aspectos tales como lo relativo a su sistema institucional, lo relativo a la política comercial del bloque, todas aquellas cuestiones concernientes a su relacionamiento externo, y hoy abordaremos un tema tan importante como los anteriores, que tiene que ver justamente con otra faceta del Mercosur, ese Mercosur social, ese Mercosur y los derechos humanos, ese Mercosur que se ha ido, yo diría, entretejiendo notablemente en todo aquello que no ha estado bajo la finalidad propia del bloque, que ha sido una finalidad económica, que se fue tejiendo a la par y que ha cobrado una fortaleza que pone en valor al bloque en su dimensión integral. Y esto quiero destacarlo porque la mirada que tenemos sobre los procesos de integración, estos procesos de integración como aquellos que emergen con características específicas, diferenciadas de la internacionalidad en general, y que valiéndose de instrumentos económicos, procuran una nueva y más profunda riqueza para la persona humana. En su integralidad, así considerado, es que estamos poniendo en valor al Mercosur, sus 30 años, y lo hacemos con una mirada crítica, realista, pero como también lo dije en el encuentro pasado, propositiva. ¿Por qué? Porque creemos en la integración, porque creemos en la integración de los estados, en sus bondades, siempre con el acento desde esta perspectiva humanista. Bueno, esto que nos ha animado a celebrar al Mercosur, aún con las notorias y evidentes dificultades, ocupamos mucho la voz crisis, y bueno, sí, el Mercosur ha atravesado una crisis tras otra, pero de la crisis, diría Einstein, emerge la creatividad, emergen las propuestas, emergen los desafíos, y ante estos desafíos, y ante esta
esta invitación a repensar estratégicamente al Mercosur, y bueno, el desafío inicial al que los invito desde este pandémico es Mercosur con más Mercosur, Mercosur con más y mejor Mercosur, en cada una de estas facetas. Siendo entonces esta reflexión preliminar una invitación a que miremos hoy al Mercosur y los derechos humanos, le doy entonces el lugar a Georgina para que pueda presentar al primer expositor invitado. Muchísimas gracias desde ya a todos ellos por acompañarnos y a todos ustedes también por estar presentes en este encuentro. Muchas gracias, Silvina. Entonces damos formal inicio. A continuación vamos a escuchar al doctor Marcelo Truco, quien abordará el tema Pensar el Mercosur en derechos humanos, logros y desafíos. Marcelo Truco es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, es docente de grado y posgrado en Derecho Internacional Público y Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Rosario y en la UCA. Es profesor de Derecho de la Integración en la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro titular de la ADI y secretario de la sección de Derechos Humanos y miembro de ADEI. Fue secretario de Derechos Humanos en la provincia de Santa Fe durante el periodo 2017 a 2019. Muchas gracias, Marcelo, y te cedo la palabra a continuación. Bueno, muchas gracias, Georgina. Por supuesto, muy buenas tardes. Primero, el agradecimiento especial a Silvina y a todo el grupo de la sección de Derecho a la Integración, un agradecimiento a las autoridades de ADI también, y por supuesto, las felicitaciones por poder organizar esta jornada tan necesaria, ¿no? Tan importante, como decía Silvina, poder repensar nuestro Mercosur a 30 años, ¿no? Poder avanzar en su recorrido, poder analizar también cuáles son los desafíos pendientes. Y me parece que también dedicarle esta reunión a hablar sobre los derechos humanos en el marco de la integración regional y por supuesto en el marco de nuestro Mercosur, también es de suma importancia porque, como bien decía Silvina, no puede pensarse hoy claramente la integración si no es bajo un enfoque de derechos humanos, pensando en los ciudadanos, en los pueblos, verdaderos destinatarios del esfuerzo integracionista. Para ser muy justo con el tiempo, y me parece, como también bien decía Silvina, lo más importante luego es la riqueza del intercambio y del diálogo. Yo propuse hablar un poco de esto del Mercosur desde un enfoque o en clave de derechos humanos, ver cuáles fueron, recorrer junto a ustedes cuáles fueron los principales logros que yo creo se dieron estos años en materia de derechos humanos y pensar 4 o 5 desafíos para el futuro. Pensaba en primer lugar, como bien se anticipó, que si bien la mayoría de los procesos de integración regional han nacido teniendo en cuenta factores de tipo económico y comerciales, no puede pensarse entonces en la actualidad una verdadera integración sin pensar en los pueblos, ¿no? En la protección de sus derechos fundamentales. Se impone así una perspectiva humanista al fenómeno de la integración que nos obliga a reorientar, como siempre decimos, la mirada hacia el bienestar de los pueblos. La intención de pensar el Mercosur desde sus objetivos comerciales hizo que en el articulado del Tratado de Asunción uno no vea referencias demasiado expresas a la cuestión de los derechos humanos. Sin embargo, creo que vamos a coincidir que pensar que el Tratado de Asunción no hace referencia a esta perspectiva humanista sería un error, porque si uno se detiene en el corazón mismo del Tratado de Asunción, en sus palabras preliminares, en su preámbulo, uno va a reconocer rápidamente cuando nos habla de esta necesidad de acelerar los procesos de desarrollo con justicia social. Es decir, que inmediatamente aparece la idea de justicia social en este corazón mismo, en estos objetivos fundamentales que debe perseguir el Mercosur desde su tratado fundacional. Y por supuesto, cuando enseguida los Estados partes sentamos la idea, el convencimiento de la necesidad de promover el desarrollo científico, tecnológico, de modernizar nuestras economías, obviamente para ampliar la oferta y la calidad de los bienes y servicios disponibles, pero todo eso a fin de ¿qué? A fin de mejorar las condiciones de vida de nuestros habitantes. Acá hay un llamado, claramente me parece que acá vemos
esta perspectiva humanista expresada de una manera concreta, ¿no? Es decir, ¿a qué vamos a destinar todo este esfuerzo? A mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Yo creo que si nosotros saliéramos a hablarle a nuestros alumnos, si le hablamos al ciudadano común y le preguntáramos, bueno, vemos cercano al Mercosur, ¿en qué te ha cambiado la vida el Mercosur siendo un ciudadano? Bueno, ojalá nos encontráramos con respuestas concretas, efectivas. Me parece que ese va a ser uno de los desafíos, ¿no? Es decir, cuando veamos que realmente el Mercosur sirvió o sirve como un proceso para transformar realidades, para mejorar la condición de vida de nuestros pueblos. Decir que si bien se plantea objetivo de tipo económico, la mención final es de suma importancia, porque deja bien en claro que el esfuerzo de los estados del Mercosur de ampliar los mercados debe tener en horizonte entonces este bienestar. Pero también hay una cuestión importante que me parece interesante remarcar, y es que todos los estados que formamos el Mercosur hemos firmado la mayoría de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Estos marcos jurídicos de los tratados implican sin duda pisos mínimos de protección, pero que brindan una referencia para pensar y para abordar los problemas sociales concretos. Podríamos pensar los temas vinculados a las migraciones, al ejercicio de los derechos políticos, al derecho a la educación, las problemáticas vinculadas a los derechos de los adultos mayores. Entonces, me parece que no tendríamos que perder de vista cómo articular este marco de referencia general que nos brindan los instrumentos convencionales en materia de derechos humanos y cómo poderlos trasladar a las problemáticas concretas en materia social que tienen los ciudadanos y los pueblos de los países del Mercosur. Pensando en algunos logros concretos, en primer lugar me parece que no podemos dejar de remarcar cómo el Mercosur ha logrado en estos 30 años plasmar la necesidad de la protección, de la defensa y la promoción de los derechos humanos en declaraciones, pero también en instrumentos jurídicos vinculantes. No podríamos dejar de remarcar el impacto que generó en su momento la declaración sociolaboral del Mercosur, cuando remarca la importancia de articular los principios de la democracia política y del Estado de Derecho, pero bajo el respeto irrestricto de los derechos civiles y políticos de la persona humana, que constituyen la base inalienable del proceso de integración. Si fíjense los términos con que la declaración sociolaboral remarca, ¿no?, esta necesidad de la promoción y la protección, constituyen la base ineludible del proceso de integración. No podríamos pensar el Mercosur sin esta protección y sin esta promoción de los derechos humanos. Pero no nos quedamos solamente en declaraciones, sino que el paso obviamente crucial fue el haber adoptado en el año 2005 un instrumento vinculante como es el Protocolo de Asunción para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos en el Mercosur. ¿Y por qué va a ser importante? Porque se logra plantear como una obligación convencional esta necesidad de avanzar en la protección de derechos, pero remarcando el carácter universal, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Y acá quiero obviamente hacer un breve paréntesis, porque nosotros en materia de derechos humanos estamos acostumbrados a hablar de la universalidad de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos para todas las personas, sin distinción, sin discriminaciones. Pero cuidado, porque en el ámbito regional, esta idea de universalidad de los derechos humanos no nos tiene que hacer olvidar también que hay que asegurar la universalidad de los derechos humanos, pero por supuesto también respetando las particularidades individuales y grupales. Por eso me parece que es importante también apostar a una mirada regional multicultural, que es la que en definitiva aporta riqueza a la construcción de una ciudadanía identificada con los valores de la integración. Por supuesto, sin dudas también representa un avance significativo cuando, casualmente, en este marco de celebración de los 30 años del Mercosur, se anunció bajo la presidencia pro tempore de Argentina, a comienzos de este año, el Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur, ¿no? Esta sistematización importante, como ustedes recuerdan, en el año 2006 realizó, a pedido del Consejo del Mercado Común,
y que en definitiva representa una sistematización de los derechos y beneficios en favor de las personas nacionales, ciudadanas y residentes de los estados partes del bloque. Y me parece importante porque en definitiva el Estatuto de Ciudadanía del Mercosur desafía a volver a pensar y volver a colocar a la persona humana en el centro de la integración, y en tratar de atender en forma directa cuestiones muy diversas, como pueden ser la residencia, las fronteras, el trabajo social, el derecho de los ciudadanos como consumidores, cómo puede plantearse todo esto también dentro del marco de la integración. Ahora, si bien fue importante este avance normativo en declaraciones, en pactos, no puede dudarse también de como logro, ¿no?, la consolidación de estos aspectos normativos a través de la institucionalidad política. Es muy difícil poder llevar a la práctica estos principios plasmados en los instrumentos si no se logra también acordar una institucionalidad política. Por eso uno destaca y remarca lo que implicó y lo que significa hoy los encuentros de la red, de la reunión de altas autoridades de derechos humanos y cancillerías del Mercosur y estados asociados, y por supuesto el trabajo, ¿no?, incansable del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur a partir de su creación en el 2009. Es decir, hay un marco de referencia también institucional que permite concretar en la práctica estos desafíos en los cuales los estados nos obligamos a través de las fuentes normativas convencionales. Y destaco también lo de la reunión de altas autoridades de derechos humanos del Mercosur, porque me parece, a lo largo de haber seguido un poco sus reuniones, logra plasmar también algo muy importante, que es la idea de considerar el abordaje de los derechos humanos en un sentido transversal. Es decir, si bien hay que acompañar, por supuesto, las políticas de memoria, ¿no?, las políticas de verdad, y imagínense dentro del ámbito de los países, nuestro cono sur, tan golpeado, ¿no?, por esos procesos dictatoriales tan terribles que hemos sufrido a lo largo de la década del 70, pero también pensar el abordaje de aspectos también muy, muy importantes, como tienen que ver con las cuestiones de género, tienen que ver, repito, con las cuestiones del consumidor, tienen que ver con los derechos de las personas con discapacidad, tienen que ver con los derechos de los adultos mayores, ¿no? Cuando uno ve la protección de las personas migrantes, la protección de los niños, niñas y adolescentes, cuando uno ve los subgrupos de trabajo, el abordaje de esas cuestiones, realmente ve esa diversidad y ve ese abordaje transversal a las cuestiones de derechos humanos, que obviamente incluyen las políticas de memoria, pero que no se detienen solamente en ese aspecto, sino que abordan otras cuestiones desde el punto de vista social. Un tercer logro, me parece que también es el convencimiento del aporte que en materia de promoción y protección de derechos humanos el Mercosur dio a través del intercambio de buenas prácticas, ¿no? Destacar la cooperación y el diálogo intergubernamental. Por ejemplo, ahora, en tiempos de pandemia, ¿no?, cómo las distintas reuniones del Mercosur han servido para poder intercambiar buenas prácticas entre nuestros países, por ejemplo, en el abordaje de políticas sanitarias, en la implementación de los planes de vacunación, en el control fronterizo, ¿no?, como ámbito también de control de la salud en general. Así que eso también me pareció muy importante remarcar. Y como desafíos, para poder utilizar estos 5 minutitos que me quedan, me parece un primer desafío es acentuar la dimensión colectiva de los derechos humanos, más allá, por supuesto, de su dimensión individual. Y en esto tomo algunas palabras de Víctor Abramovich, que ustedes recuerdan fue el primer director del Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos del Mercosur, cuando él nos dice que en la actualidad las demandas por los derechos son mucho más complejas. No se demanda del Estado solamente el respeto de derechos, sino que ahora se demandan acciones efectivas para garantizar el ejercicio de esos derechos, especialmente cuando esas demandas provienen de sectores que se encuentran en situaciones de desigualdad estructural y que realmente exigen respuestas que no pueden dilatarse en el tiempo y que tienen que ser respuestas y estrategias específicas y que puedan darse y aportarse en el breve plazo, ¿no? Esto implica una relectura, entonces, desde los derechos humanos y su consideración bajo un enfoque más cercano a los derechos sociales y el desafío, creo yo, de articular
una agenda de derechos humanos más amplia y que dé cuenta de las nuevas demandas de derechos en los estados democráticos. Pienso como un segundo desafío dentro del tema de las políticas sociales y de igualdad estructural, atender, profundizar la situación de los migrantes y sus derechos. Me parece que este es un punto estratégico y que aborda uno de los aspectos centrales del Estatuto de Ciudadanía del Mercosur. ¿Cómo no recordar el aporte significativo de los países del Mercosur a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación jurídica de los niños en situación o en contextos de migración? Fíjense cómo esto fue algo histórico, porque por primera vez los países del Mercosur mancomunadamente, en forma conjunta, se presentaron ante uno de los órganos más importantes del sistema interamericano para decir, bueno, esta situación que hoy es acuciante y que realmente lo vemos como una situación importante en el ámbito de nuestra organización regional, bueno, debe trascender, esto se hace un problema del sistema interamericano en su conjunto, entonces necesitamos poder establecer estrategias y estándares muy precisos respecto, en este caso, a la situación de las personas migrantes. Un tercer desafío me parece que tiene que ver cómo podemos profundizar en adelante los mecanismos de participación y de acceso de los ciudadanos a los órganos del Mercosur. Sí, lo que decía al principio, ¿no? El Mercosur no puede resultar indiferente a los ciudadanos. Entonces tenemos que pensar estrategias de participación directa. ¿Cómo llegar hacia los representantes de los países en el Mercosur? ¿Cómo hacer oír la voz? ¿Cómo participar? Si bien la sociedad civil, por supuesto, participa de las reuniones, también de las altas autoridades, pero bueno, ¿cómo hacer llegar esas políticas concretas y la participación ciudadana? Y como último, y para cerrar, como último desafío, me parece también importante traer hoy a esta mesa de debate cómo las discusiones o pequeños quiebres en las relaciones políticas institucionales, que seamos sinceros, hemos tenido los países a lo largo de estos años, y es lógico, y obviamente en un ámbito político es común que suceda. Ahora, ¿cómo esos pequeños quiebres políticos institucionales pueden encontrar en la protección de los derechos de los ciudadanos y de los pueblos un puente de acercamiento que permita decididamente encontrar puntos en común, aún en las disidencias que podamos tener los estados? Que siempre el horizonte para poder superar esos aparentes conflictos o esas disidencias sea pensar qué nos puede reunir, pero en pos de mejorar la vida de nuestros ciudadanos y de nuestros pueblos. Yo creo que estos desafíos por delante deben asumirse con convicción, ser plasmados, como dije, en políticas y en acciones comunes que definitivamente iluminen el camino de los próximos años con el fin de lograr una comunidad regional más justa, igualitaria y diversa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. La verdad que jugosísima toda tu exposición. Nos quedamos con esta última invitación a pensar estos desafíos para seguir construyendo desde abajo un Mercosur fortalecido, en donde nos anime a pensar mecanismos de participación ciudadana efectiva, donde nos haga repensar los estándares, como vos decías, específicos en materia migratoria, donde permitan las políticas públicas en materia de derechos humanos acentuar esta dimensión colectiva de los derechos. La verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Marcelo, Giorgi, tienes la palabra. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Silvina. A continuación, le vamos a ceder la palabra a la doctora Ariela Peralta, quien va a hacer referencia al tema Integración y Políticas Públicas, un enfoque desde los derechos humanos. Ariela Peralta es actualmente la secretaria ejecutiva del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, ha sido directora adjunta del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, directora académica del posgrado en Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho de la Flaxo, y ha sido consultora legal de la Organización de Estados Americanos en la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Entre tantos antecedentes que tiene su currículum, así que le agradecemos mucho su presencia, y a continuación le cedo la palabra.
Muchísimas gracias. En mi calidad de secretaria ejecutiva del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, es un placer y agradezco a la sección de Derecho a la Integración de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, bajo la dirección de la profesora doctora Silvina Barón Noll, por la invitación para estar presente en este ciclo de encuentros Mercosur 30 años. Agradezco a Marcelo, que me antecedió en la palabra, que eso algunas me ayuda a como atar un poco su presentación. Él empezó también con algo de esto, de lo que voy a decir, que es esta decisión política cuando él analiza el Tratado de Asunción, y yo sí estoy convencida que la decisión política de que el Mercosur no fuera solamente un acuerdo comercial, sino un acuerdo donde las personas que habitan el bloque y la subregión puedan acceder al disfrute y goce de derechos en pie de igualdad, con una fuerte apuesta a la integración e identidad regional, fue clave, fue una decisión temprana y fue una decisión pensada. Marcelo lo recogió un poco en el lenguaje, el vocabulario del Tratado de Asunción. Una muestra de ello también fue la construcción de institucionalidad a lo largo de los años. La conformación de la reunión de altas autoridades sobre derechos humanos en el 2004 y la creación del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos en el 2009 fueron la materialización de espacios institucionales para promover la agenda de derechos. El Mercosur constituye así un proyecto de integración regional con una fuerte impronta política. Ello implica la construcción de un proceso de ciudadanía regional, un estatuto jurídico que reconozca y garantice un conjunto de derechos fundamentales a todas las personas que habitan el espacio regional. Así lo establece el Estatuto de la Ciudadanía, que, como bien decía Marcelo, fue presentado este año por la Presidencia Pro Tempore Argentina, que su introducción dispone que, teniendo en consideración que el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son condiciones esenciales para la consolidación del proceso de integración, los derechos y beneficios incluidos en los 10 ejes temáticos que conforman el Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur son abordados desde una perspectiva transversal de derechos humanos, igualdad y no discriminación. Cada uno de los estados de la región, con el paso del tiempo, de los años, ha realizado importantes esfuerzos y logrado avances sustantivos en la construcción de garantías institucionales de los derechos humanos. La coordinación de estos procesos, estos diálogos que los estados en espacios regionales de distinto tipo avanzan, estos acuerdos enriquecen sus esfuerzos y además representa una valiosa oportunidad para la construcción de definiciones comunes que van conformando un sustento compartido en la región. En forma sostenida, el Mercosur ha elaborado estas definiciones en un sentido convergente y orientado a la unificación de estándares en derechos humanos. La firma en 2005 del Tratado de Asunción sobre compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, que vuelve como a reforzar este reconocimiento a la Declaración de los Derechos Humanos, sirve para fortalecer este compromiso político en torno a estos tratados internacionales. Y además en ese compromiso los estados refuerzan la voluntad de implementar políticas públicas tendientes a garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos. La evolución de la temática deja en evidencia que el enfoque de derechos y el concepto de ciudadanía e integración regional convergen y se complementan. Nosotros decimos desde el IPPDH, lo hemos publicado, que a su vez, mientras el enfoque de derechos da mayor relevancia a los aspectos normativos y jurídicos, la perspectiva de la ciudadanía tiende a ponderar más la dimensión social e identitaria en tanto proceso de construcción colectiva. Estos énfasis refieren a aspectos sustantivos que no resultan excluyentes entre sí, sino que se complementan. Un aspecto que puede a veces resultar disonante entre ambos marcos conceptuales es que uno
La teoría de la ciudadanía pone más énfasis en el clivaje identitario, en el carácter societal de la ciudadanía, y por lo tanto refiere a la construcción de un sentido de pertenencia a una comunidad política, mientras el enfoque de derechos, si bien reconoce estos procesos de creación del lazo social y la construcción identitaria, marca un deber ser igualitarista que trasciende esa pertenencia y postula un horizonte de igualdad en el acceso a derechos. De todas formas, estas dos miradas se complementan entre sí y ambas comparten que el Estado es el principal actor político y garante del acceso efectivo a los derechos fundamentales. Creo que además se complementan buenamente porque recogen ese sentido de pertenencia y ese sustento común, pero sin dejar de reconocer o de prestar atención a los derechos humanos extrarregión. El IPPDH ha trabajado en torno a la idea de que el enfoque de derechos ofrece una orientación general para el debate político y brinda un marco conceptual para la planificación de las políticas públicas. ¿A qué nos referimos con el enfoque de derechos? Para el enfoque de derechos para la formulación, implementación y monitoreo de las políticas públicas nos referimos a que el enfoque de derecho enmarca este sentido igualitario, porque lo que hace es, no le quita espacio al debate político, no le quita la prerrogativa que tienen los estados a establecer un diseño, una implementación, una ejecución de las políticas públicas, pero sí lo que el enfoque de derechos hace es, no le disputa eso, pero sí lo que hace es decir, bueno, los instrumentos internacionales reconocidos y ratificados por los estados y las constituciones políticas son el marco en el que deben basarse las políticas públicas. Ese es el piso básico, y de ahí no se pueden, en esta dimensión de discrecionalidad que tienen los estados, bueno, de eso no pueden salirse. Entonces el enfoque de derecho ofrece un horizonte de igualdad en el acceso a derechos sin desconocer los procesos de identidad e integración como los procesos de identidad ciudadana. Me voy a referir un poquito al Estatuto de la Ciudadanía, porque justo después de la firma del Tratado de Asunción, realmente por intermedio de subgrupos de carácter temáticos que elaboraban recomendaciones en carácter de asesores del Grupo Mercado Común. A partir de las transformaciones estructurales que implicó el protocolo de Europreto, fundamentalmente 1994, fundamentalmente en lo que respecta al reconocimiento de los actores y componentes sociales del bloque, la cuestión fue desarrollada bajo el concepto de migraciones laborales en múltiples ámbitos institucionales del bloque. Un aspecto clave de este proceso institucional fue la creación en el 2003 del Foro Especializado Migratorio dentro del ámbito de las reuniones de ministros del Interior del Mercosur. Las delegaciones de los estados partes y asociados del bloque han participado activamente en el Foro Especializado Migratorio y en el marco de sus reuniones realizan estudios, comparten informaciones, negocian acuerdos e instrumentos de trabajo y han coordinado respuestas a problemas y situaciones específicas. Además, estos acuerdos pueden convertirse en vinculantes. Las transformaciones políticas y económicas acaecidas en las últimas décadas han generado un aceleramiento de la movilidad de personas en la región suramericana. Esa dinámica ha conducido a nuevas formas y estructuras de las sociedades, repercutiendo directamente en los procesos de desarrollo en la región. Los procesos desplegados en los ámbitos regionales, entre los que se cuentan en Mercosur, lo que buscan es criterios comunes que faciliten la migración y la residencia de los y las ciudadanas de los países miembros en el marco de la creación de mercados comunes y posteriormente de espacios comunes de integración. Precisamente el lugar otorgado a la nacionalidad y a los derechos humanos constituye una tendencia en la región que se fue retroalimentando, y además esta manera de coordinarse los estados permiten como un doble efecto,
que los estados del bloque y asociados se coordinen frente a políticas de movilidad humana y migratorias, de integración, y que además a veces los estados tienen acuerdos bilaterales que hacen que se avance también en la aplicación de políticas vinculantes de reconocimiento y protección. Ha existido una creciente comprensión por parte de los estados acerca de la necesidad de implementar políticas migratorias conjuntas y al mismo tiempo presentar posiciones aunadas en foros muy importantes, como ser el diálogo de alto nivel sobre migraciones y desarrollo, el Foro Mundial sobre Migraciones y Desarrollo, la Conferencia Suramericana de Migraciones. Como hacía referencia Marcelo, en el 2010 el Consejo del Mercosur aprobó la elaboración de un plan de acción para la conformación progresiva de un estatuto de la ciudadanía del Mercosur. A través de él, el Mercosur ha establecido que el estatuto estará integrado, leo textualmente, por un conjunto de derechos fundamentales y conformado sobre la base de la política de libre circulación e igualdad de derechos. Desde entonces se han avanzado en legislación a nivel doméstico, en la incorporación de una perspectiva de derechos humanos, la expansión de criterios de erradicación y la facilitación de regularización mediante procesos ad hoc. Estoy tratando de ajustarme al tiempo, por eso me voy salteando algunas cosas que tenía pensada traer en la presentación. Algo importante, por ejemplo, para traernos a épocas más actuales, que en el comunicado conjunto de presidentes de los estados partes del Mercosur y estados asociados en el 2020, se ha afirmado que el fortalecimiento de la dimensión ciudadana constituye uno de los objetivos primordiales de la integración, razón por la cual se comprometieron a apoyar el efectivo cumplimiento del Plan de Acción del Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur, a través de los foros competentes, con miras a su implementación en el 30º aniversario de la firma del Tratado de Asunción, y así sucedió finalmente este año cuando la presentó la presidencia pro tempore de Argentina. Está concebido como un conjunto de derechos nacionales de los estados partes del Mercosur en base a la implementación de una política de libre circulación de personas en la región, a la igualdad de derechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicas para los nacionales de los estados partes del Mercosur, y a la igualdad de condiciones de acceso al trabajo, a la salud y a la educación. La perspectiva de derechos humanos se ha integrado paulatinamente en las políticas de movilidad y de integración regional. En particular existen varios espacios de diálogo sobre migración e integración. Uno de ellos muy importante es la Conferencia Suramericana de Migraciones. Y justamente en este año tuvimos unas cuantas reuniones sobre este tema y se ha convertido la región en un modelo que hace viable el ejercicio del derecho a migrar de las personas y reconoce derechos humanos a las personas migrantes y puede convertirse en una zona del mundo que sea un modelo en un mundo que cuestiona a diario la universalidad de los derechos humanos a través de las políticas migratorias. Finalmente, en los minutos que me quedan, quería pensar en dos desafíos. Marcelo formuló muchos, unos cuantos que comparto, principalmente uno de ellos, el de la participación de los habitantes de la subregión y del bloque, en el diseño y en las políticas, en la implementación y en el monitoreo de las políticas públicas, en la toma de decisiones. Estos avances que he tratado en una manera propositiva, como diría la profesora Silvina, de pensar que se han construido en un sustento común de estándares de avance en la región, no han estado exentos de desafíos y de obstáculos. Buena parte de estos avances normativos institucionales deben comprenderse en el marco de una existencia, de una vinculación explícita del proceso de integración regional con el político, de los cambios y desacuerdos que se formulan a nivel del bloque. Uno de los desafíos más importantes, y creo que en esto sí puedo llamar bastante la atención, es en
la preservación de la institucionalidad en materia de derechos humanos en la región. Ese creo que es un desafío muy importante. Sí creo que puede haber un debilitamiento de toda la construcción institucional en materia de agenda social y políticas públicas. La reunión de altas autoridades sobre derechos humanos del Mercosur es un espacio intergubernamental sumamente importante con todas sus comisiones permanentes y comisiones especializadas. Pero hay que preservar la institucionalidad que se creó hace mucho tiempo y que constituye un aporte fundamental en la construcción de políticas públicas, pero también en la cooperación y el asesoramiento a estos espacios de decisión política en materia de derechos humanos e integración. Bueno, dejo por acá en honor al tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, Ariela, la verdad que nosotros somos los agradecidos en una línea de continuidad y absolutamente armoniosa, ¿no? A lo ya expuesto por Marcelo Trucco, este espacio nos está permitiendo visualizar cuánto se ha hecho. Por supuesto, quedan desafíos, siempre queda mucho por hacer, pero cuánto se ha hecho en materia de derechos humanos en el bloque. Gracias también por destacar la importancia del Estatuto de Ciudadanía del Mercosur, y yo diría por volver a poner en valor, tal como también lo hizo el anterior expositor, la importancia en la construcción de políticas públicas que garanticen la promoción y la protección de los derechos humanos, que garanticen en definitiva su efectivo ejercicio. Así que, Ariela, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, la propuesta. Georgie, tienes la palabra. Muchas gracias, Silvina, muchas gracias, Ariela, por esta fantástica presentación que nos ilustró sobre los derechos humanos en el Mercosur. Antes de darle la palabra al siguiente panelista, recordarles que todas las preguntas o comentarios las pueden realizar a través del chat o de forma privada a Eduardo Tagliani o a mí para leerlas al finalizar esta última intervención. A continuación vamos a escuchar al doctor José Antonio Musso, quien va a desarrollar el tema sobre los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas en el Mercosur. José Antonio es profesor de Derecho Internacional y de Derechos Humanos en la Universidad Católica de Santiago del Estero y es actualmente el secretario de la Red Federal de Estudios sobre el Derecho Humano a la Paz del Consejo Federal de Estudios Internacionales. Muchas gracias, José Antonio, por acompañarnos y tienes la palabra. Muchas gracias, Georgina, por tu presentación. Agradezco a la doctora Silvina Barón Noll la invitación a participar en este panel que hoy estamos celebrando y, por supuesto, a todas las demás personas que han hecho posible el desarrollo de esta actividad. Para mí es un gusto enorme estar presente hoy aquí con ustedes para hablar de un tema al que tanto el doctor Trucco como la doctora Peralta han hecho referencia, que tiene que ver con la movilidad humana y concretamente con los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. En este terreno hay aportes muy importantes que provienen del Mercosur. Diría que al menos podemos destacar 3 instrumentos, comenzando por la Declaración de Río del año 2000 sobre la institución del refugio. Luego siguió la Declaración de Santiago sobre principios migratorios en el año 2004 y en 2012 la Declaración de Principios del Mercosur sobre la protección internacional de los refugiados, que se conoce también como Declaración de
fortaleza. Tres instrumentos que ponen en evidencia, ante todo, algo que los profesores de Derecho Internacional solemos recordar con frecuencia, que es la convergencia y la complementariedad del derecho internacional de los derechos humanos y, en este caso, en particular, del derecho internacional de los refugiados. Aquel primer instrumento, la Declaración de Río del año 2000, comienza recordando que las personas que huyen de situaciones de persecución o de conflicto constituyen un grupo distinto de aquellas personas que migran por razones de índole económica o personal. Concretamente, está diferenciando entre personas migrantes y personas refugiadas, teniendo en cuenta lo que mucho después el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular también puntualiza, que es esto de que si bien migrantes y refugiados tienen los mismos derechos humanos universales y libertades fundamentales, constituyen dos grupos distintos que se rigen por marcos jurídicos separados. Solamente las personas refugiadas cuentan con una protección internacional específica definida precisamente en el derecho internacional de los refugiados, según nos recuerda este último instrumento, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. De modo que la Declaración de Río, surgida del Mercosur en el año 2000, se anticipó, podríamos decir, al Pacto Mundial en el sentido que acabo de explicar. También hace hincapié en el derecho universal a solicitar refugio, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En realidad, allí se habla del derecho a solicitar asilo y disfrutar de él en cualquier país. Pero, en definitiva, aquella vieja dicotomía entre asilo y refugio hoy es cosa que ha quedado atrás en términos de debate, sobre todo teniendo en cuenta la opinión consultiva 25 del año 18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que concluye diciendo que el derecho de asilo se encuentra configurado en el sistema interamericano como un derecho humano a buscar y recibir protección internacional en territorio extranjero, abarcando tanto el asilo bajo el Estatuto del Refugiado, que se rige por los instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas, o las legislaciones nacionales, como el asilo territorial, que se rige por las convenciones interamericanas sobre la materia. El segundo instrumento pone tanto el acento en las personas migrantes como en las refugiadas, que es la Declaración de Santiago sobre principios migratorios. Nos dice que las personas migrantes tienen derechos humanos que deben ser respetados, así como todos aquellos derechos que están reconocidos en otras convenciones internacionales sobre la materia. Reafirma el compromiso de los estados de brindar protección internacional a los refugiados en los términos de la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967. Señala también que los países extrabloque deben dar a los inmigrantes, todavía utiliza ese término, de nuestra región un trato justo y humanitario en correspondencia con el trato que recibieron en nuestros territorios los inmigrantes provenientes de aquellos países
destaca la importancia de la reunificación familiar como un elemento indispensable para la estabilidad plena de los migrantes. También pone el acento en la necesidad de combatir el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el tráfico de menores y otras formas de delitos transnacionales. Y al mismo tiempo deja claramente señalado que el tratamiento de las migraciones debe ser multidisciplinario y multilateral. Recuerda también la importancia del cumplimiento de las disposiciones de la Convención de Viena sobre relaciones consulares y al mismo tiempo pone el acento en la necesidad de adoptar políticas de vinculación de nuestros países con los nacionales que se encuentran en el exterior. Y finalmente, en este recorrido nos encontramos con la Declaración de Fortaleza. De nuevo, un instrumento enfocado en las personas refugiadas. Comienza diciendo que el Mercosur ampliado es un espacio humanitario de protección de los refugiados, algo que la doctora Peralta de alguna manera también recordó al hablar de las migraciones, de la movilidad humana en nuestra región. Luego, la Declaración de Fortaleza incorpora el principio de no devolución, non-refoulement, principio central del derecho internacional de los refugiados, diciendo que nadie puede ser expulsado, deportado o devuelto a un territorio donde puede estar sometido a actos de persecución que pongan en peligro su vida, su libertad o su integridad física por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas o por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos o, en definitiva, cualquier otra circunstancia que haya perturbado gravemente el orden público. También destaca la necesidad de un abordaje amplio de la reunificación familiar, volviendo sobre los pasos de la Declaración de Santiago del año 2004, y termina diciendo que sería conveniente adoptar la definición ampliada de refugiado contenida en la Declaración de Cartagena de 1984, dado que esa definición contiene criterios más inclusivos que los recogidos en los instrumentos internacionales vigentes en la materia. Aquí me quiero detener un poco para destacar que llama la atención que recién en 2012 un instrumento referido a refugiados y solicitantes de asilo mencionara a la Declaración de Cartagena de 1984, puesto que los instrumentos anteriores solamente tenían en cuenta la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967. Así que estos son los tres instrumentos con que los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas se encuentran amparados en el ámbito del Mercosur. Pero no puedo dejar de mencionar la labor que ha cumplido el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, también en esta materia. Lo recordaba el doctor Truco, mencionando la opinión consultiva 21 del año 2014,
sobre niñez migrante, derechos y garantías de niños y niñas en el contexto de la migración o en necesidad de protección internacional, que a su vez dio lugar a la elaboración de la Guía Regional del Mercosur, que estuvo a cargo también del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, sobre identificación y atención de necesidades especiales de protección de los derechos de niñas y niños migrantes. Además, quiero recordar que el instituto mencionado, de tan importante labor como ha quedado en claro hoy a través de las distintas exposiciones, también presentó observaciones escritas en el marco del procedimiento consultivo que dio lugar a la opinión consultiva 25 de mayo de 2018 sobre la institución del asilo como derecho humano en el sistema interamericano. Pero también hay algo más que quiero destacar para ir concluyendo mi intervención esta tarde, y es lo siguiente. El Mercosur es zona de paz y libre de armas de destrucción masiva. Fue declarado como tal en dos oportunidades. La primera vez, mediante la declaración política que se adoptó en julio de 1999, cuando Bolivia y Chile eran estados asociados del bloque, proclamando, como decía, al Mercosur como zona de paz y señalando incluso que debía avanzarse hacia la consagración de la región como zona libre de minas antipersonal. Miren qué importante esto, hay que recordar que apenas 2 años antes de ese momento, en 1997, se había aprobado la Convención de Ottawa sobre prohibición de minas antipersonal. Y luego, en el año 2014, el Parlamento del Mercosur proclamó de nuevo a nuestra región como zona de paz, libre de armas de destrucción masiva y libre de armas nucleares, y señaló que el respeto de las instituciones democráticas, el respeto de los derechos humanos, por cierto, junto con lo primero, son condiciones necesarias para la paz, el desarrollo económico y social y el avance del proceso de integración regional. Entonces, la conexión entre el Mercosur como zona de paz y aquella idea que introduce la declaración de fortaleza al decir que el Mercosur ampliado constituye un espacio humanitario para la protección de los refugiados es clara. El derecho a la paz concebido como derecho humano, y esto significa también un derecho de todas las personas y no solamente de los pueblos, incorpora como uno de sus elementos esenciales el derecho de toda persona a solicitar asilo bajo el estatuto del refugiado o en la modalidad que correspondiere, de acuerdo con el derecho internacional. Concluyo entonces diciendo que creo que los tres expositores de hoy hemos coincidido en cuanto a que en lo relativo a migraciones, tanto a la migración voluntaria como a la migración forzada, los avances en el Mercosur a través de los instrumentos mencionados y de algunos otros son sin duda para destacar. Así que en buena hora que esto suceda porque contribuye a profundizar la dimensión humana del proceso de integración del Mercosur. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Antonio Musso. Muchas gracias por continuar en esta línea de exposición, pero ya poniendo en foco particularmente
todo lo relativo a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, y por recordarnos el valor y la importancia de las 3 declaraciones sobre las que hoy ha hecho referencia: la Declaración de Río, la Declaración de Santiago y la Declaración de Fortaleza. Y por subrayar tanto el derecho fundamental, el derecho humano a la paz, y por subrayar como finalidad propia del bloque al Mercosur como zona de paz. Muchísimas gracias, José Antonio Musso. Georgina, tienes la palabra. Muchas gracias, Silvina, muchas gracias, José Antonio. He disfrutado en particular esta presentación. A continuación vamos a darles la palabra a aquellos que quieran realizar algún comentario o alguna pregunta para los panelistas en particular. Tengo una pregunta y le voy a ceder luego la palabra a Eduardo Tagliani, una pregunta que nos ha hecho Laura Bogado, en concreto para Ariela Peralta, y pregunta: la reciente decisión del Consejo de Mercado Común 121 sobre la reforma del proceso institucional del Instituto Social del Mercosur y del Instituto de Políticas Públicas, Derechos Humanos y de la Secretaría del Mercosur, ¿no estarían justamente debilitando a estas instituciones en particular y en general a todos los proyectos del Mercosur social que las mismas llevan adelante? Ariela, si quieres contestar la pregunta, y luego Eduardo, continúas adelante con las demás. Gracias. Sin lugar a dudas ha habido esta decisión 121 del Consejo de Mercado Común. Es una decisión que nos ha tomado un poco de sorpresa. El Mercosur ha planteado, los estados han planteado, los contextos cambian. Eso es parte de la realidad en la que vivimos. Los contextos de todo tipo cambian, los contextos políticos cambian también. Y el Mercosur ha venido hace tiempo tratando de, diría, buscar mecanismos de institucionalidad que puedan ser sostenidos económicamente por los estados y que puedan transversalizar esfuerzos e inversiones estatales. Entonces esa parte es una parte que ha estado en discusión en los últimos tiempos. Cuando yo dije que me iba a referir a algunos de los desafíos y me refería específicamente a preservar la institucionalidad. Esta institucionalidad que los 3 expositores hemos mencionado, y que es una parte, un pilar fundamental, un pilar. O sea, podemos sacar todas las declaraciones y que son compromisos políticos absolutamente importantes, pero si no hay una institucionalidad que sostenga ese trabajo de compromisos políticos, de obligaciones de los estados que para garantizar los derechos humanos tienen que establecer garantías eficaces y mecanismos que permitan el goce y disfrute de los derechos, bueno, para esas construcciones se necesita una institucionalidad dedicada a esta temática, con un compromiso como tienen estos institutos y con diría una sinergia, una participación con un caminar conjunto con la sociedad civil organizada, con la academia, con los expertos y expertas, con los movimientos sociales, siendo organismos de cooperación y de asistencia técnica a los estados. Entonces, yo creo hoy, frente a esta pregunta, que el gran desafío que tenemos es poner un ojo en esto y rescatar la necesidad, el compromiso, la presencia y cuáles pueden ser las consecuencias de no tener una institucionalidad fortalecida en materia de derechos humanos, de integración social, de integración de como se le llama vulgarmente, la cara
de Derechos Humanos y la cara social del Mercosur. Entonces, esa es una decisión política sobre la que hay que... Perfecto, doy por contestada la pregunta, ¿no, Georgina? Bom, Maurício, Una cuestión, excelente las exposiciones. Muchas gracias a José Antonio Musso, a Marcelo Trucco y a la doctora Ariela Peralta. Y la verdad que he tomado nota de las tres y me he dado cuenta que todo es relevante. Todos fueron temas relevantes. La perspectiva humanista que nos dio Marcelo Trucco iniciando esto se complementó muy bien con las otras exposiciones, inclusive con los desafíos. Y luego lo vinculado a la integración de las políticas públicas y esta fina distinción que se hace en las teorías de la ciudadanía y el enfoque de los derechos y cómo se ven complementadas y deben ser complementadas a los fines de las políticas públicas, resultó muy interesante. E inclusive va todo muy enfocado a la movilidad del bloque al que pertenecemos y a la migración, y luego, claro, muy bien especificado con todos los instrumentos que nos dio cuenta también el doctor José Antonio Musso, y en específico la idea, la conclusión que hace que esta idea vinculada a la protección de los migrantes y de los refugiados y los asilados, también tiene un final vinculado a la preservación de la paz, que tal vez sea una de las cuestiones principales que tiene y una de las mayores realidades que tiene nuestro Mercosur. Para profundizar esto, ahora veo algunas de las preguntas, así que esto ha sido perfecto para mí y todo ha sido relevante, he tomado nota de todo, perfecto. Quiero decirles dos cuestiones también, acerca de, nos dieron el instrumento, el proyecto de asistencia legal gratuito al migrante, Piero Pacheco lo dejó incorporado el link acá en el chat, así que está a disposición de todos. Y bueno, ahora le dejo la pregunta al doctor Mariano Lisinski, quien es investigador de la Universidad de Buenos Aires y además de ser un amigo, es profesor adjunto de Derecho Constitucional y de Derecho de la Integración regular. Entonces, tiene una pregunta que va más dirigida a Marcelo Trucco, a quien ya desde ya considera que abordó muy bien el tema. Como es un tanto larga y tiene especificaciones, prefiero darle la palabra a él porque tiene que ver con los sistemas de protección de derechos humanos y tal vez esta posibilidad de verlo, la necesidad de tener un instrumento particular, como también lo tiene Europa, o ver en qué situación estamos. Así que mejor que la haga él. Le podemos dar la palabra a Georgina, a Mariano Lisinski, por favor. não sei se posso falar. Mariano Lisinski primero. Sergio. Sim? Não Um sei se minuto que está fazendo uma pergunta, daqui a pouco eu dou para você. Tá bom? Ah, sim. Gracias. Nada. Gracias, Eduardo. Sí, puede habilitar el micrófono directamente para contestar la pregunta. Mariano, por favor. Mariano, ¿podés? Eduardo, si no Sí, directamente, hago la formulala pregunta yo. por favor, así Marcelo puede La responder y pregunta seguimos. es, perfecto, Marcelo, y a los demás también que todos pueden colaborar. Si en materia de derechos humanos el Mercosur debería tener una carta propia o adoptar la del sistema interamericano. Podría agregarse la de El Salvador. Apunto a lo siguiente, la UE tiene carta propia, pero recepta por remisión la Carta Europea, y esto origina tensiones entre ambas cartas, pero por sobre todo entre tribunales más allá de la teoría de los diálogos. La posibilidad latente o real de jerarquía entre la Corte Europea y el Tribunal de Justicia de la UE.
Sería para Truco, que abordó muy bien el tema, dice él. Entonces acá lo que tendríamos que ver es esta posibilidad. ¿Se entendió, Marcelo Truco? Sí, a ver, por supuesto primero que reiterar que el Mercosur cuenta con un instrumento específico, lo hemos dicho, ¿no?, sobre protección y promoción de los derechos humanos en el Mercosur. También me parece que es importante remarcar que siempre los instrumentos internacionales señalan pisos mínimos de protección y esto en nada implica que puedan completarse, por supuesto, abordarse en el paso del tiempo nuevos instrumentos que por ahí reflejen particularidades propias, en este caso del Mercosur, con lo cual yo no veo ningún inconveniente en que los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos puedan dialogar con instrumentos de la misma materia a nivel regional. Me parece que eso sería muy importante porque, insisto, siempre se tratan de pisos y de consensos mínimos que luego pueden adaptarse a las particularidades propias, en este caso de la región, y por supuesto al paso del tiempo y a nuevas circunstancias históricas políticas que puedan darse en el plano regional. Obviamente que uno, en cuanto al diálogo jurisprudencial, un inconveniente y un obstáculo, por supuesto, en el nivel del Mercosur lo tenemos en la carencia de un órgano judicial, pero eso no implica, por supuesto, que el ámbito arbitral que tenemos en el Mercosur pueda también, y de hecho lo ha hecho en muchas ocasiones, referirse a cuestiones importantes en materia de derechos humanos y a poner en diálogo algunos consensos y obligaciones que los Estados hemos asumido en el marco del Mercosur. Es decir, me parece que no se trata en materia de derechos humanos, creo que en ninguna otra materia, de concebir los avances normativos e institucionales en términos aislados, sino dentro de un marco de complementación con otras instancias que ya se han dado a nivel, en este caso, a nivel interamericano. Entonces, no lo veo un inconveniente de poder tener normativas propias, locales, en el ámbito del Mercosur, así que bueno, en ese sentido me parece que sería hasta deseable poder avanzar en ese sentido. Perfecto. ¿Tenemos alguna pregunta más? No sé si podría hablar alguna cosa. Sí, tenía la palabra el profesor Sergio Augusto. Perfecto. Sergio Borja de Brasil. Es un gran placer escuchar todos los doctores Marcelo Truco, José Musso y la señora doctora Peralta sobre todo los derechos humanos y el camino para el futuro de desarrollo de estos derechos humanos. No sé si mi portuñol es correcto, más estoy intentando... Entiende perfectamente, profesor. Una comunicación mayor. Puedo hablar en portugués también. Yo he escrito este libro, Teoría General de los Tratados, que está ahí, Teoría General de los Tratados, cuando empecé las conferencias de Mercosur por los años de 1997, 98, alguna cosa así, ha hecho una conferencia para el doctor Javier Toñolo en Santa Fe sobre parametricidad y los derechos humanos. En esta conferencia colocaba no un problema de derecho internacional que continúa a ser los derechos humanos, más el problema de la parametricidad y derechos humanos del ámbito de Mercosur, porque todas las cartas de los países civilizados en la parte dogmática de los derechos y garantías son la misma cosa. Como yo ya estaba en los 50 años de los derechos en Lomas de Zamora con otra profesora que me ha invitado, los derechos humanos, con rarísimas excepciones en planeta Tierra, son los mismos en todas las cartas y constan de las partes dogmáticas. Entonces, parametricidad apuraba y concluía con la siguiente proposición: la implantación de la nacionalidad plurima, la implantación de un banco central con padrón monetario único,
la proyección de las funciones del soberano legislativo, ejecutivo y judicial de forma supranacional y la federalización que preservase las idiosincrasias y autonomías de los pueblos, sin hegemonías, una estructuración que estabeleza competencia en que los poderes de los estados sean expresos y de la Unión Sudamericana a Mercosur sean remanescentes. Yo estoy con 71 años, soy un profesor jubilado de 2 facultades de la Pontificia Universidad Católica y de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. 33 años de mi vida, que ya se pasó, y luché mucho en conferencias para trabajar para construir el Mercosur, físicamente viajando en todo Santa Fe y todos las 2 margens del río Uruguay, de Buenos Aires hasta el Río Grande do Sul, las 2 margens de Uruguay, Argentina y Brasil, dando conferencias en las pequeñas ciudades de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y también Estados Unidos con el profesor Ángelo Quedo y también en Portugal y la Unión Europea. Estamos... yo estoy con 71 años, gasté 30, la mitad de una vida humana, y estamos muy lentos, a paso de hormigas, como dice la música brasileña, ¿no? Muy, muy lento. Y como dice otra profesora, las mudanzas políticas perturban a veces la institucionalidad del Mercosur. Y necesitamos, no solamente de Argentina, pero de Uruguay y Brasil, relembrar la sociedad civil de la importancia de esta integración y de lo que fue construido. Y quiero saludar a todas las personas que ahí están, los doctores, porque es muy importante esto que están haciendo. Y agradezco al profesor, ciertamente, el profesor que fue director de la SAMO, Alejandro Perotti, posiblemente mi invitación para oír, escuchar lo que están diciendo. Me gusta mucho, felicito los organizadores y todos. Gracias. Bueno, Profesor Pereira, gracias. Gracias, la verdad que Muchas fue gracias. excelente su exposición. Le agradecemos Georgie, mucho. ¿tenemos alguna otra pregunta? Eduardo, Georgina. Yo no tengo más, simplemente ya lo que contestó, que había preguntado el doctor Lisicki, está perfectamente contestado. No sé si alguien tiene que agregar más. Georgie. Simplemente recordar, Silvi, que van a estar disponibles las grabaciones de los 4 encuentros en nuestra página web de AADI a partir del día lunes. No obstante, les reitero que les haremos llegar a través del mail el enlace de acceso directo. Hemos tenido reiteradas consultas sobre las grabaciones de estos encuentros, así que estaremos muy contentos de poder compartirlos. ¿Silvi? Bueno, Georgie, entonces, si no tenemos más preguntas, podemos cerrar este encuentro, pero antes de hacerlo, reiterar el agradecimiento. Y el agradecimiento es múltiple. A la ADI, digamos, bajo el marco o al amparo de quien trabajamos en la sección Derecho de la Integración, al equipo que me acompaña en la sección, que realmente se complementa y es proactivo y todos muy entusiastas, a todos los participantes que desde el primer encuentro han estado asistiendo, yo diría, con interés, con preocupación, con compromiso. Por supuesto, a los distinguidos expositores
que nos han acompañado en el análisis conforman a este bloque. Hemos pretendido, insisto, desde un espacio académico, generar una mirada crítica, realista y propositiva, ¿sí? Porque creemos en la integración y porque apelamos a un Mercosur con más y mejor Mercosur. Desde Mendoza, la tierra de remos, estos encuentros con un buen brindis, con una buena copa de Malbec. No podemos por ahí en el horario, quizás no estamos todos preparados, pero creo que merece un aplauso virtual y un brindis simbólico por estos 30 años del Mercosur. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Y salud. Salud. Muchas gracias, salud. Salud. Gracias por todo. Como les dijo Georgina, a partir del lunes, el doctor Roberto Vicario, que también nos ha asistido en los encuentros, ya se ha comprometido a estar subiendo en la página las distintas grabaciones para quienes, participando, lo han pedido, y también para aquellos que por alguna razón u otra nos han hecho saber su imposibilidad de participación y que tienen sumo interés en conocer el contenido de estos encuentros. Bueno, muchísimas gracias y hasta una próxima convocatoria. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.